Ya, entonces creo que ya vamos empezando. Bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar entonces con el capítulo de genética, la segunda parte. Es un capítulo donde se nos han juntado varios puntos, ¿no? Así es que vamos a empezar. Entonces, vamos a poner el puntero láser. Entonces, cuando vamos a hablar ahora, vamos a empezar con este capítulo. Vamos a empezar con este postulado que tenemos, ¿no? El postulado de la distribución independiente. Ahora, ¿qué cosa pretende este postulado, no es cierto? Lo que va a tratar este postulado es de averiguar el comportamiento, ¿no? El comportamiento en la herencia, ¿no? De dos rasgos que se van a presentar juntos en un mismo individuo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿no? Se tomó tanto el color, ¿no? Acá hay un rasgo, ¿no? Y la forma de la semilla en este caso, ¿no es cierto? Entonces teníamos, aquí recordábamos que la semilla amarilla era dominante, ¿no es cierto? Y se expresaba, ¿no? El genotipo de esto iba a ser, ¿no? Como un homocigoto o sino como un heterocigoto dominante. Y en el caso de la semilla verde, ¿no? El color verde es un color recesivo. Entonces, para que sea recesivo, recordemos, chicos, la clase anterior, ¿no? Tenían que ser los dos alelos recesivos para que se pueda expresar. ¿Ya? Entonces, recordemos esto. Entonces, el postulado de la distribución independiente, ¿qué cosa pretendía? Pretendía averiguar cómo era el comportamiento de la herencia, ¿no es cierto?, ante dos rasgos o caracteres que se iban a presentar juntos, ¿no?, en el mismo individuo. En el caso que vemos en este ejemplo, ¿no es cierto?, se trabajó con la semilla, ¿no?, la semilla que ya habíamos visto anteriormente en la primera parte de genética, y tomábamos dos caracteres. ¿Qué caracteres iban a tomar? El color y la forma, ¿no? Y recordemos que el color amarillo era dominante, mientras que el verde era un carácter o era un rasgo recesivo, ¿no? Y recordemos entonces también que cómo expresábamos genotípicamente este rasgo dominante a través de, ¿no? De letras mayúsculas, ¿no? Cuando eran dominantes y letras minúsculas cuando eran recesivos, ¿no? Vamos recordando lo que vimos la semana pasada. Entonces, dominante, ¿no? El dominante, fenotípicamente nosotros podíamos ver una semilla amarilla, pero genotípicamente había dos formas en que se presente este, ¿no? Que sea un homocigote, así como tal, o que sea un heterocigoto dominante, ¿no es cierto? Un heterocigote dominante. Y en el caso de la semilla verde, para que pueda expresarse este color fenotípicamente, su genotipo tenía que ser, ¿no? Con dos alelos recesivos, ¿no? Y acá los tenemos. En el caso de la forma, recordemos, en el caso de la forma de la semilla, íbamos a tener que la forma lisa, ¿no? Era dominante, ¿no es cierto? Era dominante. Y genotípicamente, ¿cómo podía estar representada? Por ser homocigote o heterocigote dominante, ¿no es cierto? Y para que sea rugosa, ¿no? Para que fenotípicamente nosotros veamos que era rugosa, genotípicamente tenía que estar representado por dos alelos recesivos, ¿no es cierto? Que los representábamos con letras minúsculas, que los tenemos acá. Entonces, ¿qué nos decía este postulado, no es cierto? Que nos decía que cuando un organismo forma, ¿no? Iba a formar sus gametos, los alelos para dos o más características se iban a distribuir de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos a ¿no es cierto?, con las dos características, ¿no es cierto?, tanto el color como la forma, ¿no? Y al distribuir los gametos, esta distribución se iba a dar de manera independiente, ¿no? Se daban las combinaciones posibles, ¿no? El con el, ¿no? Cada carácter con el siguiente, ¿no? Se iban a formar todas estas combinaciones posibles, ¿no es cierto? Acá tenemos al organismo, ¿no? Y al formar sus gametos, ¿no es cierto?, se iban a distribuir de manera independiente. Iban a salirnos gametos, ¿no?, con combinaciones de alelos diferentes, como los vemos acá. Ahora, ¿qué veo que recordar también? Teniendo en cuenta, ¿no?, lo que era el principio de uniformidad,
¿no es cierto? Cuando había un cruce de líneas puras, ¿se acuerdan? Cuando había un cruce de líneas puras, ¿no? La primera generación, ¿no? Iba a salir, ¿no? La primera generación, sus individuos iban a ser iguales, ¿no? ¿Recuerdan en el principio de uniformidad que vimos la semana pasada? Buenos días, Alois. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Cuando cruzábamos líneas puras para dos características, como la forma y el color, ¿no? Cruzábamos dos líneas puras, ¿no es cierto? Acá tenemos líneas puras. Cuando las cruzábamos, ¿no? Teniendo en cuenta el principio de uniformidad, íbamos a recordar entonces que toda la primera generación que se formaba iban a ser idénticos. Todos iban a ser idénticos, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Como estamos viendo dos caracteres, ¿no es cierto? Toda su primera generación iba a ser dihíbridos, ¿no es cierto? ¿No? Recuerden que un híbrido también es llamado un híbrido o heterocigoto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a presentar un alelo dominante y un alelo recesivo. Y en este caso, como estamos viendo dos caracteres, entonces ya no va a ser híbrido, sino va a ser dihíbrido, ¿no es cierto? Dihíbrido. ¿Por qué se refiere entonces a dos caracteres diferentes, ¿no? Y nos damos cuenta entonces esto, recordando lo anterior, ¿no? Que al cruzar líneas puras, ¿no? Líneas puras, ¿no? Líneas puras íbamos a obtener, ¿no? En los descendientes, que todos los descendientes iban a ser iguales, 100% iguales, ¿no es cierto? Y todos, ¿cómo iban a ser? Iban a ser dihíbridos, todos iban a ser dihíbridos. Entonces, acordémonos de esto. Y entonces tenemos acá. Entonces, ¿qué hizo Mendel en esto? Dijo, entonces, ahora, así como en la primera ley de la segregación que vimos, acá también de la misma manera. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos ahora, para obtener una segunda generación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar a esos dihíbridos, ¿no? Vamos a cruzar a dos de esos dihíbridos que hemos obtenido en la primera generación, vamos a cruzarlos, ¿no? Entonces, como todos eran iguales, entonces los vamos a cruzar. Vamos a agarrar a dos y los vamos a cruzar. Y se hizo, ¿no? Se utilizó nuevamente esta tablita que ya habíamos visto la semana pasada para obtener la segunda generación. Entonces separamos, ¿no es cierto? Para este lado ponemos a un individuo y para este lado íbamos a poner al siguiente individuo, ¿no? Lo íbamos a separar sus gametos, ¿no? En este caso, primero con él los ponemos, ¿no? Decimos, empezamos la combinación de sus gametos, ¿no? Él con él, ¿no? AB. Luego, él con él, AB, y los vamos colocando acá. Luego, él con él, acá, y luego, él con él, acá, ¿no? Y de la misma forma hacemos las combinaciones posibles para separar los gametos en este lado, ¿no es cierto? Él con él, ¿no? Él con él y él con él, ¿no es cierto? Entonces los colocamos acá. Y una vez que ya los tenemos, ¿no? Separados a los gametos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente el cruce, ¿no? Las combinaciones que vamos a obtener. Y empezamos al cruzar este con este y vamos a obtener, ¿no es cierto? Y vamos a obtener este homocigoto, ¿no? ¿No? Homocigoto. Luego mezcla AB, ¿no? En mayúscula con este de acá y vamos a obtener esta combinación posible, ¿no es cierto? Donde iba a mezclar este con este, ¿no es cierto? Y él con él y obteníamos el de acá. De la misma manera acá, al unir este de acá con este de acá, íbamos a obtener este de acá, ¿no? Y si nos damos cuenta que es un dihíbrido, ¿no es cierto? Es un dihíbrido. Es un dihíbrido. De la misma manera seguimos aquí. Este AB que tenemos aquí, ¿no es cierto? Lo vamos a unir con el de acá, ¿no? Así como el anterior, solamente que acá ya estamos trabajando con dos características. En el anterior, lo que vimos la semana pasada, solamente trabajamos con un carácter. Entonces acá ya estamos trabajando con dos caracteres, ¿no? Entonces combinamos también cada uno de ellos con los que están acá arriba y vamos a ir obteniendo todas estas combinaciones posibles, ¿no? Obtenemos todas estas combinaciones posibles, ¿no? Ahora, genotípicamente, ¿no? Vamos a obtener, ¿no? Vamos a darnos cuenta que de todas esta descendencia, ¿no? Vemos el cuadrito y entonces vamos a empezar a sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que por ejemplo, ¿no?
quién es fenotípicamente, porque es lo que primero vamos a ver es fenotípicamente qué vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo más visible aquí que podíamos ver sería este, ¿no es cierto? ¿No? Este está mostrándose ¿no? Está mostrando sus características recesivas, ¿no? Los caracteres recesivos, es decir, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando en color, ¿qué color? Verde, ¿no es cierto? Y ese carácter era recesivo. ¿Qué otro carácter nos muestra? ¿No? Rugoso, ¿no es cierto? Entonces vemos que es el único en la descendencia que viene a presentar ¿no? Fenotipo, ¿no? Recesivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo traducimos a él? ¿No? Primeramente, ¿cuántos descendencia hemos obtenido al hacer esta mezcla? Hemos obtenido 16. El total es 16, ¿no es cierto? Y él que ha heredado, ¿no? Las características recesivas, ¿qué porcentaje o qué representa del total? Representa 1 de 16, ¿no? Luego vamos a tener que acordarnos esta relación, así como en la primera también, ¿no? Teníamos una relación, ¿no? Acá también, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay uno solo que va a manifestar los caracteres recesivos, ¿no? Entonces lo ponemos acá, recesivo, recesivo, ¿no es cierto? En la proporción fenotípica, verde y rugoso, 1 de 16, ¿no? Luego vamos a ver aquel que presente, ¿no? un carácter recesivo y uno dominante. ¿Cuál vendría a ser ese del recesivo dominante? ¿No es cierto? Aquel que, ¿no? Recesivo. ¿Recesivo qué color? El recesivo es el color, el que tienen, por ejemplo, ellos, ¿no es cierto? ¿No? Verde. El color verde tienen ellos tres tienen color verde, ¿no? Que es un carácter que ha tocado el carácter del color recesivo. Pero, sin embargo, ha predominado, ¿no? El carácter dominante en cuanto a forma, ¿no es cierto? ¿Qué forma tienen? Forma lisa, ¿no? Forma lisa. Entonces vamos a ver que fenotípicamente hay uno que está mostrando un carácter recesivo y un carácter dominante, ¿no es cierto? Aquí. ¿Y cuántos son? 1, 2 y 3. 3 de 16, que están mostrando un carácter recesivo y uno dominante. Ahora nos vamos al revés, ¿no? El que presenta un carácter dominante en cuanto a color y recesivo en cuanto a forma. Buscamos color dominante. ¿Cuál era el color dominante? Era el amarillo. ¿Cuántos amarillos? ¿No? Pero que en la segunda característica sea recesiva, o sea, en cuanto a forma. ¿Y la forma recesiva cuál era? Era la forma, la forma recesiva era la forma rugosa, ¿no es cierto? Entonces buscamos, ¿no? Color dominante, pero forma, en cuanto a forma recesiva. ¿Cuántos son? 1, 2 y 3. Tenemos, ¿no? Que también aquellos que presentan fenotipo dominante para el color, pero recesivo para la forma, son 3 de 16. Y luego buscamos aquellos que presenten todos sus rasgos dominantes, ambos rasgos dominantes, tanto en color como en forma. ¿Cuántos son? Vamos a verlos acá, colores, ¿no? En cuanto a color, todos. Y todos tienen también la forma dominante, o sea, la lisa. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9, ¿no? 9 que van a presentar dominancia para ambos caracteres, tanto para el color como para la forma, ¿no? 9 de 16. Entonces, esa va a ser la proporción fenotípica que vamos a ver aquí en esta segunda generación, ¿no es cierto? De ambos caracteres dominando, 9. Un carácter como en este caso el color y en cuanto a forma recesivo, 3, ¿no? Color recesivo y forma dominante también hay 3. Y ambos recesivos solo hay 1. Y se forma una relación de 9, 3, 3, 1. Esa relación es fenotípicamente hablando, ¿no es cierto? Por lo que podemos ver las características que logramos ver. Ahora, en cuanto a genotipo, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes van a presentar dominancia? ¿No? O sea, ¿quiénes van a ser alelos dominantes para ambas características, ¿no? Para ambas características.
¿quiénes van a presentar este genotipo? Entonces, nos fijamos ahora en las combinaciones que habíamos hecho. ¿Cuántos vamos a encontrar que sean dominantes para ambos y que sean homocigotos? Entonces vamos a ver que tenemos acá 1. Solamente vamos a encontrar 1, ¿no? Que hay dominancia para ambos caracteres, que sea homocigote dominante, porque ya no encontramos más, ¿no es cierto? Este es solamente, por ejemplo, dominante para 1. Bueno, es dominante para los dos, pero genotípicamente este es homocigoto y este es el heterocigoto, ¿no es cierto? Entonces seguimos buscando y no vamos a encontrar. Vamos a encontrar que solamente hay uno que va a presentar este genotipo, que sea, ¿no?, un homocigote dominante para ambos, ¿no? Entonces ponemos 1. Luego, ¿qué otro tipo de genotipo encontramos, no? Vemos acá, este de acá, ¿no? Que es un homocigote dominante para uno, pero es homocigote, perdón, para uno y heterocigoto dominante para el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de estos empezamos a buscar van a tener este mismo genotipo? Y empezamos a buscar quiénes tienen este genotipo. Por acá no hay. Y encontramos acá, ¿no? En esta combinación de acá, ¿no? Encontramos que hay otro que presenta el mismo genotipo, ¿no? Exactamente igual que este. A ver, vamos a ver si seguimos buscando y si volvemos a encontrar un genotipo de esa misma manera. Y vemos que no, pues no hay. Entonces, ¿cuántos hay del total? Hay 2 que van a presentar este genotipo, ¿no? Hay 2 que van a presentar ese genotipo. Seguimos con el siguiente genotipo, ¿no? Este, ¿no? Donde hay un heterocigote dominante y hay un homocigote, pero de esta forma. Y lo buscamos y vamos a encontrar acá uno y vamos a ver si hay otro más. Buscamos y vamos a encontrar por este lado, miren. Acá encontramos otro, ¿no? Que tiene exactamente el mismo genotipo. Ya van 2, ¿no? Y seguimos buscando a ver si encontramos otro y no vamos a encontrar. Entonces vamos a ver que de este genotipo solamente van a presentar 2 del total, ¿no? Entonces lo ponemos por acá, 2 de 16. Ahora vamos por el siguiente, este de acá, que es un dihíbrido, ¿no es cierto? Es un dihíbrido, porque presenta, ¿no?, alelos dominantes y recesivos para cada característica, ¿no?, en su composición. Entonces vemos que este es un dihíbrido. ¿Cuántos dihíbridos vamos a encontrar, no? Ahora, acá, seguimos en el cuadrito y vamos buscando. ¿Cuántos dihíbridos vamos a encontrar? Con él sería 1. Buscamos otro. Acá tenemos otro. 2. 2 vamos, ¿no es cierto? Con este genotipo. Seguimos buscando y no encontramos. Y acá encontramos otro dihíbrido, ¿no es cierto? Que va a presentar, ¿no?, 2 caracteres con alelos, uno dominante y uno recesivo. Entonces, otro dihíbrido. Y seguimos buscando en nuestro cuadro y nos vamos y encontramos que acá tenemos otro dihíbrido. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3 y 4. Hay 4, miren, justo están en esta diagonal, si se dan cuenta, ¿no? Justo están en esta diagonal los 4 dihíbridos. Entonces ponemos 4 de 16, ¿no es cierto? 4 de 16. Y miren que esto está marcado de rojo, ¿no es cierto? Porque anteriormente ya ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no es cierto? ¿Cuántos dihíbridos? La pregunta era ¿cuántos dihíbridos, ¿no?, se formaban, ¿no?, por el cruce de 2 dihíbridos, ¿no es cierto? Y eran 4 de 16. Esto ya ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? Y seguimos buscando de esa manera todos los genotipos posibles que encontremos, ¿no es cierto? Seguimos con este genotipo, ¿no?, que es un homocigote para un carácter y es recesivo para el otro, si se dan cuenta, ¿no? Es un homocigote, ¿no?, dominante y este es un homocigote recesivo, ¿no es cierto?, para el otro carácter. Entonces buscamos, ¿no?, ¿cuál podría ser? ¿No? Acá tenemos uno, ¿no? Acá tenemos uno y seguimos buscando. ¿Cuántos hay de este tipo? Y vemos que ya no hay, solamente va a haber uno. Entonces ponemos acá 1 de 16. Luego nos vamos al otro genotipo que podemos encontrar, ¿no? El que es un heterocigoto dominante para uno y recesivo para el otro, ¿no? Acá tenemos uno.
Y seguimos buscando, ¿no? Y acá encontramos otro, ¿no? Y serían 2 del total que son 16. 2 de 16, ¿no? Y así. Seguimos ahora para este genotipo, ¿no? Homocigote recesivo para 1, ¿no? Y homocigote dominante para la segunda característica. ¿Cuántos vamos a encontrar así? Miren, acá encontramos 1, ¿no? 1. 1 de 16. El siguiente genotipo que encontramos, ¿no? Recesivo, ¿no? Homocigote recesivo para 1 y heterocigote dominante para el otro. Acá tenemos 1, ¿no? Y acá tenemos al otro, miren. 2 de 16. Y por último, ¿cuántos presentan, ¿no? Recesivos para ambos, o sea, ¿cuántos recesivos van a haber? Miren, 1 nada más, el que estábamos acá, ¿no? El que teníamos acá. Y ahí están todas las combinaciones posibles y todos los genotipos que se pueden, las combinaciones de genotipos que se pueden obtener, ¿no? En esta relación, ¿no? Y acordémonos que esto ya ha sido pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de hijos, ¿no? Se van a obtener en la segunda generación al cruzar dihíbridos, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje vendría a ser? Vendría a ser el 25%, ¿no es cierto? 4 de 16, la cuarta parte del total. La cuarta parte del total. Y eso equivale a ¿cuánto? Al 25%. El 25% de hijos van a ser dihíbridos, ¿no? Y están ubicados en esta diagonal, ¿no? Ahora, este pequeño dato que hemos puesto acá, ¿no es cierto? O sea, por ahí en los exámenes también de admisión que puedan haber preguntado, ¿no? Hallar el número de gametos diferentes que pueda producir un individuo, ¿no? Entonces utilizamos esta pequeña como fórmula, por así decirlo, ¿no? 2 a la n, donde n que va a representar el número de híbridos que pueda tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos acá, ¿no es cierto? Los genotipos y nos preguntan el número de gametos diferentes, ¿no? Que se puede producir teniendo este genotipo. Entonces, acordémonos cuando hablamos primeramente de híbridos, ¿no? Hablamos de híbridos o llamado también heterocigotes, ¿no? ¿Cuándo? Cuando presentan un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no es cierto? Un alelo dominante y un alelo recesivo. Y vemos el genotipo de este y tiene un alelo dominante expresado aquí, ¿no? Con una letra mayúscula y un alelo recesivo que lo representamos con una minúscula. Entonces decimos, ya, entonces, n representa el número de híbridos, ¿no? Pero este es un híbrido porque solamente tiene una característica, ¿no? Si tenemos dos características, ya hablamos de dihíbridos, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos, este tiene una sola característica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? 2 elevado a la 1. Y eso es igual a 2. Entonces, es el número de gametos que vamos a obtener de este genotipo. Ahora, que si el genotipo fuera de esta manera, ¿no? Cuando fuera un dihíbrido, como vemos acá, porque ellos representan a un carácter, ¿no? Y ellos representan a otro carácter, y cada uno tiene un alelo dominante y uno recesivo, ¿no? Como vemos acá. Entonces digo, ¿cuántos gametos puedo obtener de él? ¿Qué hago? Entonces digo 2. 2 a la n, pero n representa el número de híbridos, ¿no? En este caso es dihíbrido porque tiene dos características, entonces lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y vemos que de él podemos obtener ¿cuántos gametos? 4 gametos, ¿no? En el siguiente ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos este genotipo. Y decimos, ya, quiero saber cuántos gametos voy a obtener de esto. Entonces pongo el 2, ¿no? Y n. N se dice que es el número de híbridos, o sea, el número de caracteres, ¿no es cierto? En este caso. ¿Cuántos hay? Veo acá una combinación, acá hay 1, ¿no es cierto? Dominante, recesivo, acá hay un híbrido. Acá, dominante, recesivo, hay 2 híbridos. Dominante, recesivo, 3 híbridos. Acá, dominante, recesivo, 4 híbridos. Acá, dominante, dominante, no. Dominante, dominante, no, no es híbrido. Acá, dominante recesivo, acá hay otro híbrido más. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y con este 5. 2 a la 5, 32. 32 gametos diferentes puedo obtener de este genotipo.
¿no? Igual en este último, tengo este genotipo. Entonces digo, ya, ¿cuántas combinaciones, no? ¿Cuántos gametos voy a obtener? Pongo el 2. N es el número de híbridos que encuentro. A ver, acá encuentro híbridos. No, acá encuentro recesivo, ¿no? En minúsculas. Acá, BB también son minúsculas, recesivos. Ellos dos, dominantes, no son de híbridos. Acá encontré uno, miren, un alelo dominante y un alelo recesivo para un carácter. Entonces acá encontré un híbrido. Acá ambos son recesivos, no hay. Acá ambos recesivos tampoco. Entonces encontré solo un híbrido. Entonces sería 2 elevado a la 1. ¿No es cierto? ¿Cuántos gametos? 2. 2 a la 1, 2. Entonces esto de acá, ¿quedó claro? Entonces para esto nos sirve esta pequeña formulita, ¿no? Cuando nos dicen, nos piden de frente hallar el número de gametos, ¿no? En el caso de híbridos. Y entonces, ahora vamos a ir revisando haciendo las clases y a medida que encontremos preguntas que estén relacionadas, las vamos a ir resolviendo, ¿sí? Acá que nos preguntan, esta es la pregunta número 1 de su práctica dirigida, ¿no? Si se cruzan, dice acá, dos organismos dihíbridos, ¿qué proporción de la descendencia será dihíbridos? ¿No? Acuérdense lo que vimos. A ver, Axel, muy bien. A través del chat está participando Axel, muy bien, ¿no? Entonces, acordémonos, ¿no es cierto? Que si cruzamos en la primera diapositiva que vimos, ¿no? Dos organismos dihíbridos, ¿no? Cruzamos dos organismos dihíbridos. ¿Qué proporción de la descendencia van a ser dihíbridos? Entonces, acordémonos, ¿no? Acá está la respuesta, ¿no? Acordémonos, cruzamos dos dihíbridos, ¿no es cierto? Un dihíbrido, otro dihíbrido. Los cruzamos, nos dice, ¿no? ¿Qué porcentaje de la descendencia va a ser dihíbridos? ¿Qué porcentaje va a ser? ¿Se acuerdan que lo vimos acá y está en rojo todavía porque fue pregunta de examen de admisión? Acá está, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 del total que son 16, ¿no? Es decir, la cuarta parte, ¿no? Y como es la cuarta parte en porcentaje, ¿a qué equivale? Al 25%. Entonces la respuesta ahí sería, ¿no? Acá sería la clave C. ¿No? Acá la clave sería la letra C. ¿No? Esa sería la clave. Una vez que hemos repasado esto, entonces, pasamos a lo siguiente, ¿no? Pasamos a lo que viene a ser la herencia sanguínea. Muy bien, Yadira, a través del chat, ¿no? Pasamos a ver lo que viene a ser la herencia sanguínea, ¿no? Entonces, empezamos. Ahora, en la herencia sanguínea vamos a ver todo lo que tiene que ver con que son los grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que estos vienen a ser formas, ¿no? De clasificación, ¿no? Del grupo sanguíneo, ¿no? Es una forma de clasificación en función de qué, de los antígenos que estos van a presentar, ¿dónde? En su superficie, ¿no es cierto? Se va a clasificar de acuerdo a la presencia de antígenos en su superficie, en la membrana, ¿no? De los glóbulos rojos. Ahora, estos antígenos son los que nosotros hemos heredado de nuestros padres y son los que nosotros les vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? Sabemos que hay más de 50 clasificaciones para los grupos sanguíneos, pero los más importantes vienen a ser dos, ¿no? El grupo ABO, que vamos a ver el día de hoy, y el grupo Rhesus, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Existen muchas clasificaciones, pero dos son las más importantes, ¿no es cierto? Y por la que también nos guiamos mucho nosotros, ¿no? El grupo ABO y el grupo Rhesus, acuérdense, ¿ya? Entonces la clasificación va a ser de acuerdo a qué? A la presencia de los antígenos que vamos a encontrar en dónde? En la membrana de los glóbulos rojos, chicos, acuérdense eso, ¿sí? Esta clasificación se da en base al tipo de antígeno que se encuentre en la superficie de estos glóbulos rojos. Así vamos a tener, ¿no? Que tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. En el caso del grupo A, ¿qué antígenos va a tener en su superficie? Va a tener antígenos de tipo A, ¿no es cierto? Antígenos de tipo A. El grupo B va a tener antígenos de tipo B.
El grupo AB, ¿qué va a tener? Va a tener antígenos de los dos tipos, tanto de A como de B, ¿no es cierto? Y el grupo O no tiene antígenos. Ahora, ¿qué clase de anticuerpos van a ir realizando, van a ir produciendo estos grupos? En el caso del grupo A, ¿qué tipo de anticuerpos va a producir? Va a producir anticuerpos de tipo anti-B, ¿no? El B va a producir anticuerpos de tipo anti-A. El AB no produce anticuerpos, ¿no? Y el grupo O, ¿no es cierto? El que no tiene antígenos, ¿no? Él va a producir anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Acá tenemos este cuadro, ¿no es cierto? Acá en este cuadro podemos ver los 4 grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Los 4 grupos sanguíneos, ¿no? Y es un cuadrito que nos muestra, pues en resumen, por ejemplo, ¿no? El grupo A, ¿qué tipo de antígenos va a presentar en su superficie? Va a presentar antígenos de tipo A. ¿Y qué anticuerpos va a producir? Anticuerpos anti-B, ¿no? Anticuerpos anti-B. En el caso del grupo B, ¿qué antígenos tienen en su superficie? Tienen antígenos de tipo B. ¿Y qué anticuerpos produce? Anticuerpos anti-A. El grupo AB, ¿no? Tiene ambos antígenos, como podemos ver en su superficie. Tiene antígenos A y tiene antígenos B. ¿No es cierto? ¿Y él produce anticuerpos? No, él no produce anticuerpos. Y en el caso del grupo O, él no tiene antígenos, ¿no es cierto? Pero produce anticuerpos, sí va a producir anticuerpos. Produce anticuerpos anti-A y produce anticuerpos anti-B. Ahora, ya tenemos en cuenta, ya tenemos claro esto. Ahora entonces decimos, ¿y cuál sería el genotipo para cada uno de estos grupos, ¿no? De estos grupos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, para que sea el grupo A, ¿no es cierto? ¿No? Entonces tendría que presentar, ¿no? Un homocigote dominante, o en el caso, ¿no? Para que nosotros podamos saber que tenemos el grupo A, entonces, ¿no? Para que se presente esa característica, acuérdense, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser? Que ser o homocigote, ¿no? O heterocigote dominante, ¿no? Entonces, ¿y cómo expresamos eso? Así como lo expresábamos en los anteriores caracteres, ¿no? Acá los grupos sanguíneos los vamos a expresar con una I, ¿no? Y entonces decimos, ¿no? Puede ser, para que sea grupo A, tiene que ser dominante. Entonces, ambos alelos, ¿no? Tendrían que tener esta A mayúscula, ¿no? En referencia a que pertenecen al grupo A, ¿no? O en el caso también puede ser un heterocigoto, ¿no? En el que uno va a tener a la mayúscula del grupo A y el otro va a presentar al alelo recesivo. En este caso, el alelo recesivo se representa por una I minúscula, ¿ya? Entonces, estos son los genotipos posibles, ¿no? En el caso de que sea grupo A. Ahora, para que sea grupo B, ¿cuál sería el genotipo que podría tener? Hay también dos, ¿no? Que sea homocigote o que sea heterocigote. Homocigote, ¿no es cierto? Cuando los dos alelos son dominantes. B para ambos, B mayúscula, ¿no? Y heterocigote, ¿no es cierto? Que uno sea dominante y el otro sea recesivo, ¿no? Entonces, dominante uno, el B, y recesivo el otro, ¿no? Y tenemos. En el caso del grupo AB, ¿cuál sería el genotipo posible? Acá vamos a ver que este grupo B es un claro ejemplo de codominancia, ¿no es cierto? Es decir, que cuando decimos codominancia, cuando ambos alelos se van a manifestar simultáneamente, ¿no? Cuando los dos alelos se presentan o se manifiestan de manera simultánea, ¿no? Entonces, codominancia, ¿no? Es dominante en ambos casos, porque él tiene sus dos antígenos, tiene antígeno A y tiene antígeno B. Entonces, acá hay un caso de codominancia en los grupos sanguíneos, ¿no? Porque ambos alelos, ¿no? Se van a manifestar de manera simultánea. ¿Y cuál sería el genotipo de este? Acuérdense, ¿no? Sería, ¿no? Dominante para ambos, tanto para A como para B, y los expresamos de esta manera, ¿no? Y el grupo sabemos que es no, es un carácter de tipo recesivo. Entonces, como es recesivo, recuerden que para que sea recesivo, los dos alelos tienen que ser recesivos para que se pueda manifestar. Entonces, ¿cómo sería su genotipo? Lo representaríamos con las dos I minúsculas. ¿Ya? Los dos I minúsculas. Acordémonos de este cuadrito, entonces, en relación a los genotipos, ¿no? Para que sea grupo A, tiene dos posibles genotipos, ¿no?
Este que es un homocigote, ¿no? Ambos dominan, y este es un heterocigote dominante, ¿no es cierto? Hay un dominante y hay un recesivo. En el caso del grupo B, de la misma manera. Estas son las dos posibles combinaciones de sus genotipos, ¿no? Uno que sea un homocigote dominante y el otro que sea un heterocigoto dominante. En el caso del grupo AB, acordémonos, que también puede ser pregunta de examen, ¿no? Acá se presentan casos de codominancia, ¿no es cierto? Casos de codominancia, porque ambos alelos se manifiestan, ¿no? Se manifiestan y se hacen presentes, ¿no? Este es el genotipo que vamos a ver. Y para que sea recesivo, ¿no? Acuérdense, tienen que ser los dos alelos recesivos. Entonces los dos, ¿no? El genotipo del grupo O, ¿cómo sería? Representado con 2 I minúsculas, ¿no? 2 I minúsculas. Y acá vienen las siguientes preguntas, ¿no? La pregunta 2 y la pregunta 4 de su práctica dirigida, ¿no? ¿Qué nos dice acá en la pregunta 2? Dice, ¿cuál de los grupos sanguíneos del sistema ABO, dice, no lleva antígeno? Acuérdense el del cuadrito anterior. ¿Cuál de ellos no llevaba antígeno? El grupo AB, la C. A ver, vamos a leerlos. A ver, ¿dónde empezamos? Leine Tornero dice que es la clave D. Paul, Angie, también le dan a la clave D, o sea, al grupo que no tiene antígenos, ¿no es cierto? Entonces, si retrocedemos al cuadro anterior, vamos a ver precisamente que la clave, ¿no? La clave sería la letra D, ¿no es cierto? Si nos fijamos en el cuadro anterior, ¿qué grupo sanguíneo te dice acá no tiene antígenos? Vemos acá, ¿quién no tiene antígenos? El grupo O. No tiene antígenos el grupo O, ¿no es cierto? Listo, Vanessa. Entonces marcamos esa clave, ¿no? Marcamos la clave D. Vamos a buscar acá. Listo. En la siguiente, en la 4, dice así, ¿cuál de los siguientes grupos sanguíneos del sistema ABO es un caso de codominancia? La C. Muy bien. Tornero Leine. Aire Valencia también, muy bien, ¿no? ¿Cuál era el único grupo que presentaba, no, codominancia? Nos vamos al cuadro anterior también y vemos cuál es el que presenta codominancia, les dije, porque presentaba ambos alelos dominantes se manifestaban, el grupo AB, ¿no es cierto? Entonces, el grupo AB. Entonces acá la clave, muy bien Richard, a través del chat, entonces acá la clave sería la letra C. La letra C. Y ahora nos vamos hacia la pregunta número 3, ¿no es cierto? Hacia la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? A ver, lo vamos a poner por acá. Dice, en el sistema ABO de los grupos sanguíneos, en los humanos, se presentan los fenotipos A, B, AB y O, ¿no? Hasta ahí solamente nos están dando datos. Acá nos preguntan, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad que los descendientes de padre grupo A, ¿no? Acuérdense, padre grupo A y madre grupo B, ambos heterocigotos, tengan grupo sanguíneo O sea, nos piden que de un papá grupo A y de una mamá grupo B, pero que ambos tengan que ser heterocigotos, sus hijos o sus descendientes tengan grupo sanguíneo O. Entonces, así como en la clase anterior, ¿no? Primero, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a separar a los alelos, dijimos así, para no confundirnos. Entonces, acá me dice que el padre es del grupo A. Entonces yo me acuerdo del cuadro anterior, retrocedemos al cuadro anterior. Para que sea del grupo A, acuérdense, acá tenemos el cuadro, ¿no? Para que sea del grupo A, ¿qué genotipos podía tener? O podía tener
en el que se mostraba que era homocigoto, o podía tener este en el que mostraba que era heterocigoto, ¿no es cierto? Pero acá en el problema, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice que ambos, tanto papá como mamá, tienen que ser heterocigotos. Ah, entonces yo digo, si es heterocigoto y es del grupo A, entonces su genotipo debe ser este. Debe ser este, ¿no? Entonces, este lo copio, ¿no? Donde nos vamos al problema. Ah, entonces, como me dijo eso, ¿no? Que el papá tiene que ser del grupo A y tiene que ser heterocigoto, ¿cuál sería su genotipo? Cogemos el genotipo en el que es heterocigoto, ¿no es cierto? Este de acá. Y nos dice que la madre tiene que ser del grupo B, pero también heterocigota. Ah, la mamá del grupo B. ¿Cuáles eran las combinaciones posibles del genotipo de la mamá para grupo B? ¿No? Para grupo B, ¿cuál era el genotipo? Eran cualquiera de estos dos. Acá era cuando era homocigote, ¿no es cierto? Y con este era cuando era heterocigoto dominante. Y este es el que nos está diciendo, porque nos dice que tanto la mamá como el papá deben ser heterocigotos, ¿no es cierto? Heterocigotos. Entonces, el genotipo del papá sería este, y el genotipo de la mamá sería este, ¿no? Y los transcribimos, ¿no? Acá. Los transcribimos acá. Entonces ya tengo, ¿no? Que el papá tiene este genotipo, ¿no? Heterocigoto dominante, ¿no? Y la mamá tiene este genotipo, también dominante. Y los pongo ¿dónde? En mi cuadrito, ¿se acuerdan? El famoso cuadrito de Punnett para hacer las combinaciones. Entonces primero tomo al papá, ¿no? El papá tiene grupo A, entonces lo pongo acá sus alelos, ¿no? Uno para acá y el otro alelo acá. Igual en el caso de la mamá, un alelo acá y el otro alelo lo pongo acá. Y empiezo a hacer las combinaciones posibles. A ver, ya me están escribiendo Angie y Axel. Ya me están dando clave. Muy bien, chicos, esa es la clave. Vamos a seguir desarrollando para los demás compañeros, ¿no? Entonces, una vez que ya agregué, ya puse acá en mi cuadro acá y acá los alelos tanto del papá como de la mamá, entonces empiezo a hacer las combinaciones, ¿no? Combino este de acá con este de acá y obtengo este, ¿no es cierto? ¿No? Luego él con él y me da esta combinación, ¿no es cierto? Muy bien, Leine. Luego él con él obtengo esta combinación, ¿no? Y él con él tengo esta combinación, los dos recesivos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué me preguntan? Una vez que ya obtuve toda la descendencia, después de haber hecho todas las combinaciones que he debido de hacer, ¿qué me preguntan? ¿No dice? ¿Temblor? Sí, ¿no? Ya, tranquilos, chicos. No para, creo, sigue el temblor. Y se sigue moviendo. A ver, tranquilos, chicos. Continúa moviéndose, chicos. Si pueden evacuar, evacúen tranquilamente, chicos, evacúen tranquilamente. Ya, chicos, creo que ya pasó ya. Esta vez sí que estuvo fuerte. Siempre, chicos, manteniendo la calma para evacuar y evitar accidentes también, ¿no? Ya pasó, felizmente. Entonces hay que esperar que sus compañeros regresen. Chicos.
Ya chicos, creo que ya regresaron, ya regresamos, mejor dicho, todos. A ver que hasta yo corrí. Ya. Listo, ya. Entonces seguimos, chicos. ¿Ya regresaron todos? Wow, cuarto piso. De verdad que sí, los que viven, mientras más arriba viva, es más riesgoso todavía para que bajen, ¿no? Y más si es que se pone más fuerte. Pero siempre con tranquilidad y con serenidad, chicos, para evitar accidentes, porque a veces en nuestra desesperación por salir corriendo, podemos chocarnos con otras personas y incluso si hay, como en el caso de que las personas que iban en edificios, ¿no? Se pueden atascar en las escaleras y caer. Ya, entonces volvemos. Nos habíamos quedado que ya habíamos obtenido, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Entonces, la pregunta ¿cuál era? ¿Cuál era la probabilidad que de estos descendientes tengan algún descendiente que sea del grupo O, ¿no? Entonces, acordémonos que el grupo O es de tipo recesivo. Entonces, como para que este sea un fenotipo O, tenía que tener dos genes, ¿no? Su genotipo tenía que ser o estar formado por dos alelos recesivos. Entonces vamos a nuestro cuadrito y vemos en la descendencia, ¿no? En la descendencia. ¿Cuál presenta, ¿no? A los dos alelos recesivos, que es el que representa el grupo O? ¿Cuál es? Vamos a ver, ¿no? Que el único que presenta eso, ¿no? Era este de acá, ¿no? Él presentaba ambos alelos recesivos, ¿no es cierto? Ambos alelos recesivos. Por lo tanto, él iba a ser el único, ¿no? El único que iba a presentar el grupo O, ¿no? Él, toda la descendencia son ellos, 1, 2, 3 y 4. Él representa 1 de 4, es decir, el 25% del total de la descendencia, ¿no? El 25% del total de la descendencia la iba a representar él. Él tenía el genotipo del grupo O positivo, ¿no es cierto? Entonces acá íbamos a poner entonces íbamos a poner, ¿no? De los descendientes te pedían la probabilidad de que sea del grupo O. Entonces, ¿cuántos presentan esa probabilidad de que sea del grupo O? Vamos a ver que solamente hay uno. Entonces vamos a poner que es 1 de cuánto, 1 de 4, ¿no? Y eso a cuánto equivalía, en porcentaje equivalía al 25%. Por lo tanto, la clave iba a ser la letra B, ¿no es cierto? La letra B. Esa iba a ser la clave, ¿no? La letra B. ¿No? Entonces tenemos acá y vamos a resaltar la clave. Entonces acá tenemos. Vamos a ver. Ya listo, Alois, te espero para que copies. A ver, Paul, hay que fijarnos, mira. ¿No? Vamos a ver que es el 25%, porque representa la cuarta parte del total de descendientes, ¿no? Los descendientes son ellos 4, las 4 combinaciones que hemos obtenido al combinar, perdón, ¿no es cierto? Los alelos del padre y de la madre. Hemos obtenido estas 4 combinaciones, ¿no? De estas 4 combinaciones me dice cuál representa al grupo O. Recordemos, ¿no? En cuadros anteriores, hemos visto que el grupo O, ¿no? Que el grupo O, ¿qué genotipo presentaba el grupo O? Acá lo tenemos. ¿Cuál era el genotipo del grupo O? Los dos alelos recesivos, ¿no? Representado a través de las I minúsculas. Entonces, nos íbamos al problema y nos decía, ¿no? Al combinar, ¿no? Hacer las combinaciones posibles para obtener los descendientes, ¿cuántos de ellos iban a presentar grupo O? ¿No? Y vemos los genotipos. ¿Cuál representa el genotipo, ¿no? Al grupo O? Ellos, ¿no es cierto? Ellos. Entonces solamente hay una combinación posible. Una combinación de 4 que son el total y que en porcentaje equivale al 25%, ¿no? Al 25%. Y esa es la clave.
¿Ya puedo pasar de diapositiva? Alois. Sí, ya terminé de copiar. Ya, listo. Entonces nos vamos a la siguiente. También nos ponen otro problema. ¿Qué nos dice aquí en la 5? Nos dice, ¿cuál será la probabilidad de que los descendientes de un padre del grupo AB, ahora tenemos a padre del grupo AB, y una madre del grupo B, híbrida, o sea, cuando dicen híbrida, acuérdense, ya son también heterocigotes, ¿no? Híbrido o heterocigote, tengan grupo sanguíneo B. O sea, ahora nos piden que qué porcentaje de su descendencia va a tener grupo B. Pero ahora nos dicen que el papá es del grupo AB y la mamá es del grupo B y es heterocigota o híbrida. Entonces decimos, ya, me voy al cuadrito anterior para ir repasando y recordando, ¿no? Entonces, él dice que el papá, ¿no? Es del grupo AB. Entonces, acá está el grupo AB y digo, ¿cuál es el genotipo del grupo AB? Y lo tengo acá. ¿Cuál es el genotipo? Este es su genotipo. Entonces, este genotipo es el que voy a llevar allá. Y nos dice que la madre tiene que ser del grupo B y heterocigota. Acá tengo el grupo B, ¿no? ¿Y cuáles son sus genotipos posibles? Este y este. Pero este es en el caso de que fuese homocigota. Y este es en el caso de que fuera heterocigota, que es lo que nos está pidiendo, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar este genotipo, porque me dice que es del grupo B y es heterocigota. Entonces tomo a él. Él es el padre y ella es la madre y los voy a llevar al siguiente cuadro, ¿no? Y los llevo acá, a este cuadrito, ¿no? Entonces empezamos. Ya, entonces para poder escribir, salimos de esto de acá y empezamos a escribir. ¿No? Me dice que el papá era del grupo AB, entonces vamos a buscar. El papá tendría este genotipo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo le...? Mira. Ay, no. A ver, espérense, chicos. Hay que más rápido. Vamos al otro. Ya, entonces acá lo arreglamos. Y escribimos ahí. Entonces es el posible genotipo, ¿no? El genotipo para el papá. Y ya, ¿no es cierto? Que tenga ambos alelos dominantes, ¿no es cierto? El caso de codominancia que vimos. Y en el caso de la madre nos piden que la madre sea una madre del grupo B y heterocigota. Entonces, ¿cuál sería la ecuación en ella? Vamos a copiar. Del grupo B heterocigota. Entonces acá cambiamos. Listo. Entonces, para que sea una madre, este es el genotipo de una madre del grupo B heterocigota, ¿no? Heterocigota. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a poner acá sus gametos para hacer las combinaciones posibles, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá. Acá vamos a poner el del padre, ¿no? Vamos a ir. ¿Ya? Y acá vamos a poner. Listo. ¿No? Y acá vamos a poner los de la madre, ¿no? Y acá solamente ponemos así. Ya tenemos entonces acá, ya distribuimos, ¿no? los gametos del papá y los gametos de la mamá. Entonces ahora vamos a hacer las combinaciones posibles, ¿no es cierto? Entonces cruzamos a este de acá con este de acá y vamos a obtener
Y vamos a obtener esta combinación, ¿no es cierto? La combinación de ambos, vamos a obtener esta combinación. Ahora combinamos a él con él. ¿Y qué vamos a obtener? Lo vamos a poner por acá. Listo. Ambos dominantes, ¿no? Ahora agarramos a estos de acá, a él y a él. Y obtenemos esta combinación posible. Y ahora lo juntamos a él y vamos a obtener otra combinación posible, ¿no? Y acá cambiamos. Y ahí están las 4 combinaciones posibles que hemos obtenido, ¿no? Ahora nos dicen la probabilidad de tener un descendiente que tenga grupo sanguíneo O, ¿no? Un grupo sanguíneo. A ver, ¿cuántas posibilidades acá hay de obtener un descendiente del grupo B? Entonces nos fijamos, ¿no? Nos fijamos. ¿Cuántas probabilidades hay? Entonces para eso vamos a agrandar esto. El resaltador. El grupo B. Entonces vemos. ¿Acá será grupo B? No, no es cierto. Este es un caso de codominancia. Grupo AB. Aquí, ¿será grupo AB, grupo B? ¿Será grupo B? Sí es grupo B, ¿no es cierto? Acá hay una posibilidad. Ahora, ¿dónde hay otra posibilidad? ¿Acá hay posibilidad de que sea del grupo B? No, no es cierto. Ellos son del grupo A. ¿Acá hay posibilidad? Sí. Miren, acá hay un genotipo del grupo B. Este es en el caso de que sea, mira, un heterocigoto y acá un homocigoto. Pero los dos fenotípicamente van a dar grupo B. Entonces, ¿cuántas probabilidades hay? Hay 2, ¿no es cierto? Hay 2 probabilidades del total que son 4. Y al ser 2 de 4, ¿qué porcentaje van a representar? Van a representar el 50%, ¿no es cierto? El 50%. Entonces la clave acá sería la clave C, ¿no? La clave C. A ver, vamos a ver que están conversando a través del chat. Muy bien, Axel, muy bien, Angie. A través del chat. Entonces, acuérdense, chicos, ¿no? ¿Qué probabilidades hay? Hay 2 probabilidades que sean del grupo B, 2 de 4, y eso representa en porcentaje el 50%. Ya listo, Alois, copia. Entonces acá también lo vamos a escribir. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad sería 2 de 4. De 4, ¿no es cierto? Y eso equivale al 50%, ¿no? Clave C. Listo. A ver, Tornero Leine, ¿quieres la diapositiva anterior? Listo. ¿Terminaste de copiar, Alois? Sí, gracias, ya terminé. Ya listo, un ratito, a ver, vamos a retroceder la otra diapositiva, me dice su compañero. Tornero Leime, a ver. En esta diapositiva, me avisas cuando terminas para poder pasar. Ya, mis, gracias. Ya listo, entonces pasamos. Ya, nos vamos al problema número 10 de su práctica dirigida, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen en la número 10? Nos dice, en una familia, el padre y la madre son del grupo sanguíneo
A y B respectivamente. O sea, el papá es del grupo A y la mamá es del grupo B. Dice, y uno de sus hijos, ¿no? Es del grupo sanguíneo O. Por lo tanto, se concluye. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, me dice que su papá es del grupo A. Ah, entonces yo me acuerdo, ¿no? Que para que él sea del grupo A, habían dos posibles genotipos, ¿no es cierto? Pero sea cual sea el genotipo que veíamos, íbamos a ver que así sea homocigote el genotipo o heterocigoto, en ambos siempre iba a haber un alelo dominante, ¿no es cierto? Entonces vamos copiando el que tenemos seguro, que es el alelo dominante, ¿no? El otro no lo sabemos todavía, porque no nos especifica si es heterocigoto o si es homocigoto. Entonces solamente ponemos el alelo que domina y que da, ¿no? Que va a decir que es del grupo A. Lo mismo en el grupo B. Nos dicen que la mamá es del grupo B, pero no nos dicen si es que la mamá es heterocigota o es homocigota, ¿no es cierto? Entonces ponemos al alelo que va a predominar y que va a dar, ¿no? Y que va a dar que va a hacer que sea del grupo B. Entonces lo ponemos ahí al alelo dominante, ¿no? Y no sabemos cuál es el otro alelo. Pero ¿qué nos dice acá? ¿No? Que uno de sus hijos es del grupo O, ¿no es cierto? Uno de los hijos es del grupo O. Ah, entonces yo me acuerdo que si el hijo es del grupo O, en el caso del hijo, sus dos alelos son recesivos, ¿no es cierto? Los dos tenían que ser así, recesivos, ¿no? Estos dos alelos tenían que ser recesivos. Entonces yo recuerdo, ¿no? Este hijo ha obtenido uno de ellos, ¿no? Uno de sus alelos viene de la mamá. ¿Y el otro de dónde viene? El otro viene del papá. Ah, entonces yo digo, si uno viene de la mamá y uno viene del papá, quiere decir que uno de ellos le pertenece a él, ¿no es cierto? Uno le va a pertenecer a él, ¿no? Y el otro, ¿a quién le va a pertenecer? Le va a pertenecer a él, a ella, mejor dicho, a ella. Y ya descubrí, ¿no? Y ya descubrí entonces, ¿no? Ya descubrí que la mamá también tenía, no eran homocigotes ambos, que ambos he descubierto qué cosa eran heterocigotos, ¿no? Ambos eran heterocigotos. Ya está. Entonces, gracias a esto, detecté pues que ellos no eran homocigotos, ¿no? Ellas eran heterocigotos, ambos eran heterocigotos dominantes, ¿no? Ambos eran heterocigotos dominantes, ¿no? Uno venía de la mamá, ¿no? Y el otro iba a venir ¿de dónde? Iba a venir. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? El otro iba a venir del papá. Acá lo tenemos. ¿No es cierto? Uno iba a venir de la mamá y otro iba a ver papá. Y ahí descubrimos que tanto el papá como la mamá no eran homocigotos, ¿no? Eran heterocigotos dominantes. Entonces nos vamos a la clave. Dice, por lo tanto, se concluye. ¿Qué concluimos? Dice así, en la A que nos dice que la madre y el padre son híbridos para el grupo sanguíneo A y B. Vamos a ver. Sí, nos damos cuenta que eran, ¿qué? Heterocigotos, ¿no es cierto? Eran heterocigotos. Gracias a esto descubrimos que los papás, tanto el papá como la mamá, ¿qué cosa eran? Eran heterocigotos, ¿no? Eran heterocigotos para sus respectivos grupos sanguíneos, tanto para el A como para el B. Y casualmente justo la primera, ¿no? La primera coincide y es la clave, ¿no? Entonces lo marcamos. Y la clave en la 10 viene a ser la letra la A. Ahí tenemos. Ya, listo. Ya. La 6, espérenme. 6 sentido. La 6. A ver, vamos a ver la 6. Ah, ya. Estamos avanzando, David, la práctica en función de las cosas que vamos desarrollando a medida que vamos desarrollando la clase. La pregunta 6 corresponde
a lo que vamos a ver ahorita, después de esta diapositiva, al tema que vamos a ver después de esta diapositiva. Y ahí resolvemos las 6. Estamos desarrollándola en desorden porque estamos yendo en función de los temas que vamos viendo. A medida que vamos viendo los temas, vamos desarrollando la práctica. Listo, no te preocupes, David. Ya, ¿avanzamos ahora sí, chicos? Ya, pues podemos pasarnos, chicos. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ya, entonces, ya hemos visto en cuanto al sistema ABO, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver al otro sistema más importante, ¿no? Tenemos al sistema RH, ¿no es cierto? El sistema RH, ¿no? Este sistema está constituido por varios antígenos, ¿no es cierto? Pero el más importante va a ser el antígeno D, ¿no? El antígeno D, ¿no es cierto? Es así que las personas que tengan en su superficie a ese antígeno D, ¿no? Los que tengan ese antígeno D en su superficie de su membrana van a ser RH positivos. Y aquellos que no tengan a ese antígeno D en esta superficie de su glóbulo rojo van a ser RH negativos, ¿no es cierto? RH negativos. Entonces recordemos esto, ¿no? El RH positivo va a tener a ese antígeno D en la superficie de su membrana, ¿no es cierto? Y el RH negativo no lo va a tener a ese antígeno, ¿no? Él no va a tener anticuerpos, no forma anticuerpos, mientras que el RH negativo sí va a formar anticuerpos anti-D. Ahora, ¿cuál sería el genotipo, por así decirlo, posible, ¿no? En el caso del RH positivo, ¿no es cierto? Vamos a ver que el RH positivo se presenta como un dominante, ¿no? Al lado del RH negativo, que es recesivo. Entonces, como él es dominante, su genotipo va a tener dos combinaciones posibles, ¿no? Que los dos, ¿no? Representando con mayúsculas a los homocigotes, que sea homocigote o que sea heterocigote, ¿no? Y si es heterocigote, recordemos uno con mayúscula y el otro con minúscula, ¿no? Y en el caso de que sea recesivo, que el RH es recesivo, ¿cómo se representa? Con dos letras minúsculas. Con dos letras minúsculas. Entonces ya tenemos acá, ¿no? Sus genotipos. Entonces, ahora, ¿qué ocurre, no? ¿Qué importancia tiene este factor RH, no? Este factor RH está relacionado con una enfermedad muy importante, ¿no? Que se da, ¿no? En los recién nacidos, ¿no? En los fetos. La eritroblastosis fetal, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué es esta eritroblastosis fetal, no? Acá dice, es una incompatibilidad sanguínea entre una madre RH negativo, ¿no? Y un feto RH positivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿No? ¿Qué va a ocasionar esta eritroblastosis fetal? Va a ocasionar ¿qué cosa? La destrucción de los glóbulos rojos del feto, ¿no es cierto? ¿Por quién? ¿Quién los va a destruir? Los anticuerpos que va a generar ¿quién? Los anticuerpos que va a generar la madre, ¿no? ¿Y en qué casos, como dice acá, se da? Cuando tenemos a una madre, ¿no? Una madre que es RH negativo, ¿no es cierto? Y se relaciona con un padre que es RH positivo. La mujer sale embarazada y, oh sorpresa, el pequeño, el feto, tiene o es RH positivo, ¿no? Es RH positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Este de acá, ¿no? La madre va a generar anticuerpos. Va a generar anticuerpos, ¿no? ¿En contra de qué? Va a generar anticuerpos, ¿no? Anti-D, o sea, anticuerpos contra su propio feto, ¿no? Pero esto le va a dañar al primer hijo, no. Al primer hijo no lo va a afectar, ¿no? En el caso de que sea su primer embarazo, a este primer embarazo no le va a afectar, ¿no? Esta eritroblastosis, ¿no? Porque este de acá, él va a nacer y recién la mamá va a empezar a generar sus anticuerpos anti-D, ¿no? Una vez que él nace, recién la mamá empieza a generar sus anticuerpos, ¿no? Sus anticuerpos anti-RH, ¿no? Anti-D. El problema, ¿dónde va a ser? Si es que esta mamá
decide embarazarse nuevamente, ¿no? Si ella decide embarazarse nuevamente, ahora sí a su producto, a su feto, este producto sí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque la mamá ya tiene los anticuerpos anti-D, ¿no es cierto? La mamá ya va a tener estos anticuerpos anti-D, ¿no es cierto? ¿Qué cosa van a hacer cuando reconozcan la presencia del feto? Lo van a atacar, ¿no es cierto? Van a atacar, ¿no? La sangre de este bebé, ¿no? ¿Qué van a generar? La destrucción de ¿qué? De sus glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se va a ver afectado aquí? ¿No? En esta en la eritroblastosis fetal, ¿quién se ve afectado? ¿El primer bebé? No. ¿Quién se ve afectado? El segundo bebé, ¿no es cierto? El que se va a ver afectado por esta eritroblastosis fetal va a ser el segundo bebé que tenga esta madre, ¿no? Es por eso, ¿no? Que de qué manera se previene este tipo de situaciones, alguna, ¿no? Cuando ya detectan, ¿no? En un primer embarazo, pues, ¿no? Que la mamá es RH negativo y ya tuvo un bebé con RH positivo, entonces, ¿qué hacen con estas personas, con estas mujeres? Les administran, ¿no? Les administran anticuerpos, ¿no? Anti-RH negativo, ¿no es cierto? Para evitar esta eritroblastosis fetal, ¿no? Esta es la importancia, ¿no? Del sistema RH, ¿no es cierto? En el caso de la eritroblastosis, ¿no? A través de pruebas sanguíneas, ¿no? A la pregunta que me decían a través del chat, chicos. Entonces, acordémonos acá en eritroblastosis fetal, por ahí que por en el examen puede haber, ¿no? ¿A quién afecta? ¿Afecta al primer embarazo? No afecta al primer embarazo. Aquí con el primer embarazo recién se sensibiliza, recién se empiezan a formar los anticuerpos. ¿A quién va a afectar esta eritroblastosis fetal? Al segundo embarazo, acuérdense, ¿ya? La eritroblastosis fetal afecta ¿a quién? Al segundo embarazo, no al primero. ¿Ya? Entonces, acordémonos eso, chicos, ¿no? Que esta eritroblastosis se va a manifestar recién en la segunda gestación, en el segundo producto, en el segundo feto. Ahora tenemos lo que es la herencia ligada al sexo. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esta diapositiva, chicos? Aquí en esta diapositiva lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es cómo es que se forman, ¿no? Los hijos. Vamos a ver que la mamá, la mujer, ¿no? ¿Qué cromosomas sexuales va a tener? Va a tener los cromosomas XX. Mientras que el papá va a tener a los cromosomas XY, ¿no? Al momento de hacer la combinación para saber, ¿no? Si vamos a tener hijos varones o si vamos a tener hijas mujeres, hacemos las combinaciones posibles, ¿no? Él se mezcla con él, ¿no? Él con él y él con él. Y acá están nuestras 4 combinaciones posibles que vamos a obtener. XX, XY, XX y XY. Entonces vamos a ver, ¿no? XX varón. ¿Cuántos varones puedo tener? Tengo la probabilidad de tener 2 varones, ¿no es cierto? Y la probabilidad de tener mujeres también tengo, perdón, la probabilidad de tener mujeres son 2, ¿no es cierto? XX. Y la probabilidad de tener varones también son 2, XY, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a ver que, ¿quién entonces determina el sexo? ¿La mujer o el varón? ¿Quién creen que determina el sexo del bebé? ¿No? Mamá y papá se juntan, ¿no es cierto? ¿Y quién va a determinar el sexo? Muy bien, Tornero Leinen, ¿no? El varón determina. ¿Por qué? Porque la mamá tiene XX y el papá tiene XY. Entonces, ¿qué hace? Ah, la mamá dice ya, yo voy a dar uno de mis X. Entonces la mamá da su X. Y el papá tiene X y Y. Entonces, si él da su X, va a generar, ¿no? Una niña. Pero si él decide dar su Y, él va a generar un varoncito. Entonces, el encargado de decidir que sus hijos sean varones o mujeres, ¿quién va a ser? Va a ser el hombre, no la mujer, como acostumbran por ahí a echar la culpa, ¿no? Entonces, es el varón el que va a determinar que sus hijos sean varones o sean mujeres, ¿no es cierto? Bueno, eso no lo sabes, ¿no? Eso es al azar. Al azar. A ver, ¿quién me preguntó eso?
Luis, ahora las mujeres se pueden... Sí, la verdad que sí. Entonces nos damos cuenta entonces que el que va a determinar, ¿no? Que sea varón o mujer, ¿no? Al momento de la fecundación, ¿quién va a ser? Va a ser el hombre, ¿no es cierto? Porque la mujer tiene 2 cromosomas X y él tiene cromosoma X y cromosoma Y, ¿no es cierto? Ella va a aportar uno de sus cromosomas, el X, y él va a determinar si da el X o da el Y, ¿no? Y eso ya será como que a su suerte. Missy, si tiene 3 hijas. Ah, no, es que esta probabilidad que estamos viendo acá es que tenga, que tú, por ejemplo, ¿no? En tu primer embarazo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que tengas hijas o hijos, ¿no? Entonces la probabilidad es la misma. Hay 50-50. 50 de que sea varón y 50 de que sea mujer. No es que vas a tener 4 hijos y te van a salir 2 mujeres y 2 varones. No. Esta es la probabilidad de que te salga mujer o varón en una gestación, ¿no es cierto? En una fecundación. Entonces, acordémonos de esto para lo siguiente. Ya, aquí, en esta diapositiva. Entonces, ¿qué cosa queremos saber en esta diapositiva? Esta diapositiva es que eso no, Alois, eso no depende de que tú lo elijas, ¿no es cierto? Eso ya es al azar. No, tampoco tienen la culpa ustedes. Ya, eso es al azar. Ya, entonces vamos a esta diapositiva. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Tenemos acá a nuestros cromosomas sexuales. El cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Qué partes tienen ambos cromosomas? Ambos van a tener una región homóloga y una región diferencial. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a ver aquí en esta región, la región diferencial? La región diferencial que viene a ser esta parte de acá, la parte central, quiere decir que esta zona tiene genes, ¿no? Exclusivos para el varón, exclusivos para Y, y se les llama caracteres holándricos, ¿no? Caracteres holándricos. Y quiere decir que estos caracteres solo lo van a heredar los padres a sus hijos varones, ¿no es cierto? Por eso se le llama que es una herencia restrictiva o restricta al sexo, ¿no es cierto? Vamos a ver, cromosoma X, cromosoma Y. Ambos tienen estos extremos que vemos acá, son las regiones homólogas, ¿no? Regiones homólogas. Acá también, regiones homólogas. Y esta parte central viene a ser la región diferencial. La región diferencial, ¿no? En la región diferencial vamos a encontrar genes que son exclusivos para cada uno. Exclusivos para y acá genes que son exclusivos para X. En el caso de Y se van a llamar caracteres holándricos, ¿no? Y en el caso de X se van a llamar caracteres ginándricos. Ahora, dice, aquí decimos, ¿no? ¿Qué enfermedades o no podemos tener que sean ligadas solo al cromosoma X? Solo al cromosoma X, ¿no? ¿Y qué enfermedades vamos a tener que sean ligadas o qué rasgos vamos a tener que solamente son ligados al cromosoma Y? En el caso del cromosoma Y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos caracteres que solamente lo van a tener los varones y que por lo tanto lo van a heredar de padres a hijos varones, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el factor determinante testicular, ¿no es cierto? Que permite, ¿qué cosa? ¿No? La diferenciación y el desarrollo de los testículos, ¿no? ¿Qué más? La hipertricosis auricular, que solamente lo vamos a ver, ¿no? En varones, que son los vellosidades, los pelitos, como ustedes lo quieran llamar, que aparecen en el pabellón auricular, ¿no? Y que solamente lo heredan de padres a hijos. Otro que vemos acá, ¿no? Viene a ser la ictiosis, ¿no? Que es un trastorno cutáneo que también solamente lo van a ver en varones y lo van a ver que solamente lo heredan de padres a hijos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? En trastornos de la piel, donde la piel se engrosa, se seca, se hace escamosa, ¿no? A eso se refiere con esta ictiosis. Pero nos vamos ahorita a lo que, por ejemplo, más nos han puesto y nos interesa, ¿no? A las que son ligadas netamente al cromosoma X, ¿no? A las que son ligadas al cromosoma X. ¿Cuáles son esas enfermedades, por así decirlo, que están ligadas al cromosoma X? El daltonismo y la hemofilia, ¿no es cierto? El daltonismo y la hemofilia. Ahora, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué viene a ser la hemofilia, no es cierto? La hemofilia, como acá mismo nos ponen, dice que es la falta,
de coagulación sanguínea. Es la deficiencia para la coagulación. Esta hemofilia puede ser de tipo A o de tipo B. ¿Cuándo decimos que es de tipo A? Cuando va a faltar el factor 8. El factor de coagulación 8 va a faltar. Recordemos que ¿cuántos factores de coagulación tenemos? Tenemos 13 factores de coagulación. Pero para que se dé la hemofilia, ¿no? Tiene que faltar algún tipo de estos factores de coagulación. Y en el caso de que sea una hemofilia de tipo A, va a faltar ¿qué factor? Va a faltar el factor 8. Y para que sea una hemofilia de tipo B, ¿qué va a faltar? Va a faltar el factor 9. Entonces, de esta diapositiva acordémonos esto de acá, ¿no es cierto? Que la hemofilia es la falta de coagulación sanguínea y que es tipo A cuando falta el factor 8 y que es de tipo B cuando va a faltar el factor 9, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, otra enfermedad que tenemos, ¿no es cierto?, ligada al cromosoma X, viene a ser el daltonismo, ¿no? El daltonismo que viene a ser la incapacidad para poder diferenciar el color rojo, el verde o ambos a la vez, ¿no es cierto?, el daltonismo. Ahora, vamos a ver este cuadrito de acá, ¿no? Este cuadrito de acá. Vemos este cuadrito. Entonces, acá nos están dando los posibles genotipos, ¿no? En este caso nos han puesto del daltonismo, pero también se cumple lo mismo para lo que es la hemofilia. Acordémonos de este cuadro porque vamos a verlo para desarrollar los problemas que vienen, ¿no? Entonces, la letra D mayúscula va a representar, ¿no?, cuando es una persona normal, ¿no? Y la D minúscula va a representar a la enfermedad en sí, ¿no es cierto? A la enfermedad en sí, recordemos esto. Entonces decimos, ya, este cuadro se va a cumplir, entonces vamos a ver tanto para la hemofilia como para el daltonismo. Entonces, si fuera hemofilia, en lugar de poner estas Ds, vamos a poner la H, ¿ya? Lo vamos a reemplazar por H, tanto mayúsculas como minúsculas, pero se cumple para ambos, ¿ya? En el caso de que sea mujer, la mujer XX, ¿no? Acá tenemos. Hay una posibilidad de que la mujer sea normal, ¿no? O sea, de que esté sana completamente, ni siquiera lo porte a este gen. Entonces lo representamos de qué manera? Así, ¿no es cierto? Los dos cromosomas X y el dominante que va a hacer que sea normal, ¿no es cierto? El normal. Otro, ¿no? De que esté sana, pero que sea portadora, ¿no? Que sea portadora, ¿no? Que solo tenga. Entonces recordemos, entonces acá vemos, allá. Entonces vamos a poner los dos cromosomas X, pero nos dice que tiene que ser portadora y a la vez tiene que estar sana. Entonces como sana es el dominante, entonces sana lo ponemos con mayúscula y portadora con minúscula, ¿no? La hemofilia con minúscula, ¿no? Pues un gen recesivo. Entonces decimos, de esta manera representamos el genotipo de las portadoras, tanto de daltonismo como de hemofilia. Acuérdense, sino que en hemofilia lo vamos a cambiar por H's, ¿ya? Esta D es de daltonismo. Para que sea enferma, entonces, quiere decir que tiene que tener a los dos recesivos. Entonces le ponemos a las Ds minúsculas, ¿no? Ese es en el caso de la mujer. Y en el caso del varón, ¿no es cierto? El varón tiene cromosoma X y cromosoma Y, ahí los ponemos. Pero acordémonos que tanto la hemofilia como el daltonismo están ligados solamente al cromosoma X. Ya, entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Porque solamente va a afectar al cromosoma X. El Y se queda así, solo, libre, ¿no es cierto? De que sea sano, entonces le ponemos la D mayúscula o la H mayúscula. Y de que sea enfermo, le ponemos la D minúscula o la H minúscula, ¿no? Porque solamente este va a afectar al cromosoma X. Al Y no lo toca. Entonces, acordémonos de este cuadrito. Y nos vamos a la pregunta 6 que su compañero nos decía hace un momento, ¿no? Acá tenemos a la pregunta 6. Dice, ¿qué alteraciones tiene una persona que sufre de hemofilia y tiene constantes hemorragias? ¿Qué dijimos que era la hemofilia? ¿Qué cosa se veía afectada en la hemofilia? ¿Qué faltaba? ¿De qué carecía? ¿Qué dijimos que era la hemofilia? ¿No? La E nos dice Leine. A ver. Muy bien, Tornero Leine, no coagulan, ¿no es cierto? Los hemofílicos no coagulan, porque ¿qué carecen? Les falta determinados factores de coagulación, ¿no es cierto? Les falta determinados factores de coagulación. Ellos no coagulan bien. ¿No? Entonces,
Entonces acá, ¿cuál sería la clave? ¿Qué alteración hay? La clave D, ¿no es cierto? Le faltan factores de coagulación, ¿no es cierto? Le faltan factores de coagulación a los hemofílicos. Ellos no coagulan bien. Entonces, ¿de qué carecen? Carecen de algunos factores de coagulación. Ahora dice la 7. La 7 dice, la hemofilia de tipo A se debe a mutaciones en el gen ¿de qué factor? En la hemofilia de tipo A, ¿no? ¿De qué tipo de factor carecen? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el factor que le El faltaba? factor 8, El la C, factor, exacto, el factor 8, ¿no? Y si era hemofilia de tipo B, ¿qué factor iba a faltar? el 9. El 9, ¿no es cierto? El 9. Entonces, pero como acá en la 7 nos preguntan la hemofilia A, entonces acá la clave va a ser la letra C, ¿no? Ellos carecen del factor 8. Y acá lo ponemos. Listo. Nos vamos a la siguiente pregunta. A ver, ya estamos creo cerca de acabar la clase y nos falta todavía. Entonces acá nos dice, ¿cuál será la probabilidad de que los descendientes de padre hemofílico y madre normal homocigota tengan hemofilia? Entonces nos acordamos aquí del cuadro, de los cuadros anteriores, ¿no? Nos acordamos, ¿no? Del cuadrito anterior y nos dice padre hemofílico, ¿no? Ah, como es padre hemofílico, volvemos por acá, a este cuadro, ya, es varón, papá, ¿no es cierto? Y es hemofílico, entonces quiere decir que está enfermo, ¿no es cierto? Entonces su genotipo es de esta manera, solo que dijimos que como era hemofilia, lo íbamos a cambiar por una H, ¿no? Entonces sería X, ¿no? Y lo vamos a poner acá. Y lo obtenemos acá, ¿no es cierto? Este es del papá hemofílico, ¿no? Este de acá. Este de acá. En este cuadrito lo ponemos, ¿no? X, ¿no? Con su gen de la hemofilia, ¿no? Y el Y que no se había afectado. Y nos dice que la madre tiene que ser una madre normal homocigota, ¿no? Una madre normal homocigota y que tenga hemofilia. Entonces nuevamente regresamos a nuestro cuadrito, ¿no? Dice que sea una madre normal, pero que tenga hemofilia, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, ¿no? Este de acá. Y nos vamos al siguiente cuadro. Entonces lo tenemos acá. Una madre normal homocigota, ¿no? La madre que sea normal homocigota, o sea que esté sana. Entonces lo ponemos la H mayúscula, ¿no es cierto? Porque para que tenga hemofilia tendría que ser H minúscula. Y nos dice, ahora nos pregunta, ¿no? Ya los agarramos a ellos y nuevamente, ¿qué hacemos? Los ponemos en nuestro cuadrito, ¿no? Los separamos y vamos a hacer las combinaciones posibles. Entonces, ¿qué hacemos, no? Al padre lo ponemos por acá arriba, ¿no? Y lo separamos, ¿no? Acá hay que arreglar, es XH, ¿no? XH, ya. Entonces el padre lo separamos, XH acá y el Y lo ponemos por acá. Y a la mamá lo ponemos acá sus dos alelos, ¿no? Y hacemos las combinaciones posibles. Entonces combinamos él con él, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, vamos a ir copiándolo y pegándolo. Lo cambiamos acá. Y obtenemos esta combinación. Luego agarramos a él y también lo vamos a poner de la misma manera. Y obtenemos esta combinación. Chicos, acá nos estamos demorando un poco por este mouse que no me ayuda. De la misma manera hacemos la combinación aquí. Y tenemos esta combinación, ¿no? Y acá, él con él, también nos va a dar esta combinación.
Listo, ¿no? Y nos dicen ahora, ¿cuál será la probabilidad de que los descendientes, ¿no?, tengan hemofilia? ¿No? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que tengan hemofilia? Entonces nos vamos a mirar esto de acá. Vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad? ¿No es cierto? Acá tenemos, acá esta persona va a estar, acordémonos del cuadro que habíamos visto, ¿no? Entonces vemos que acá, ¿no? La mamá, la primera descendiente, ¿va a tener hemofilia? No, es portadora, pero es sana, ¿no es cierto? Porque está predominante, tiene acá un gen dominante que es el de sano. Solamente va a ser portadora, entonces no va a tener hemofilia. Él, ¿va a tener hemofilia? No, porque tiene, ¿no?, el gen de ser normal. Él, ¿va a tener hemofilia? ¿Ella va a tener hemofilia? No, no es cierto, solamente es portadora. Y él tampoco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener descendientes hemofílicos en ambos? Es 0, ¿no es cierto? 0. Entonces, acá la clave en la 8 sería la A. Clave A. Y ahora nos vamos al problema 9, ¿no? De la misma manera nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un matrimonio conformado por un hombre ahora daltónico y una mujer de visión normal, pero portadora, tenga hijos varones daltónicos? Entonces, nuevamente, nos acordamos del cuadrito que ya habíamos visto. Hemofílica. A ver, un ratito, chicos. Ya, entonces acá vemos, ¿no? Para el hombre daltónico, ¿cuál sería el genotipo del hombre daltónico, ¿no?, que nos está diciendo? Este de acá, ¿verdad? ¿No? Vamos al cuadrito anterior que tenemos acá y acá tenemos, ¿no? Para que sea daltónico, o sea, tiene que estar enfermo, ¿no es cierto? ¿Y su genotipo cuál sería? Sería este que está acá, ¿no? Este que está acá. Y este lo vamos a llevar acá, ¿no? Y acá tenemos al hombre daltónico y acá está su genotipo. Pero en el caso de la mujer, que nos dice que la mujer tiene que ser una mujer normal, ¿no es cierto? Pero portadora del daltonismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando es portadora, ¿cuál va a ser el genotipo? Acá tenemos, la mujer es normal, pero es portadora. ¿Cuál es el genotipo? El genotipo va a ser este, ¿no? Entonces, al ser este lo vamos a llevar al cuadrito, ¿no es cierto? Y lo ponemos acá. Entonces, ya una vez que ya tenemos identificados, ¿no?, a ellos, entonces los vamos a colocar en este cuadrito para ver las combinaciones posibles y de ahí ver, ¿no?, cómo van a ser sus descendientes. Y empezamos. O combinamos, hacemos las combinaciones posibles, él y él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a copiar. Acá tenemos la primera combinación posible. Luego nos vamos acá. Y acá tenemos la segunda combinación posible, ¿no? Lo mismo ocurre acá. Lo combinamos, ¿no?, a él con él. Me extraña. Ya. Listo. Y acá. Listo, tenemos las 4 combinaciones posibles, ¿no? Y acá nos dice, nos pide qué cosa, la probabilidad de tener hijos varones
hijos varones daltónicos, ¿no es cierto? Y para que sean hijos varones y daltónicos, ¿qué genotipo tendría que tener? Este de acá que vemos acá, ¿no es cierto? Y este es el que vamos a buscar en el cuadro de combinaciones que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cuál me muestra? Acá tenemos 1, ¿no es cierto? 1. 1 nada más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que la probabilidad de tener hijos varones daltónicos va a ser 1. Ah, pero si se dan cuenta, ¿no es cierto? La descendencia son todos ellos, ¿no? Son todos ellos, pero entre toda la descendencia va a haber la mitad que son mujeres, ¿no? Miren acá, XX, la mitad son mujeres y la mitad son varones. Es por eso que acá nos dice, ¿no? Probabilidad de tener hijos varones daltónicos. Entonces no voy a poner 1 de 4, sino voy a poner 1 de 2. 1 de 2. ¿Y eso equivale a qué? ¿A qué porcentaje, chicos? Al 50%. Por lo tanto, acá en esta pregunta, la clave sería la letra B. A ver. Muy bien. Richard, Juan, Axel. Y esta sería la clave y creo que con eso ya estábamos terminando todos los problemas. Listo, chicos. Ya sus compañeros me están recordando a través del chat que ya están en receso. ¿Podría poner la 6 y la 7, por favor? No te escucho muy bien. ¿Podría poner la 6 y la 7, por favor? Las 6 y las 7. Sí. Listo. Listo, acá está. Acá está Alois. ¿Listo? Sí, gracias. Ya listo. Entonces, chicos, con esto ya estaríamos terminando todos lo que nos pide la práctica dirigida, ¿no? Listo, chicos. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Las diapositivas se las voy a subir en la tarde al aula virtual para que las tengan de todas maneras, ¿no? Y la tarea me la van a enviar a mi correo, que se los voy a poner ahorita a través del chat.